Somos una sociedad que tendemos a invisibilizar los dolores. Se tienden a arrastrar deudas sociales por décadas y eso genera permanentes tensiones y divisiones en nuestro país. Si queremos levantarnos y mirar con optimismo el futuro, debemos empezar a sanar estos dolores que tiene nuestro cuerpo social. Durante décadas, cientos de profesoras y profesores han reclamado por la deuda histórica que generó la dictadura en los años 80 en el proceso de municipalización de la educación, donde excluyó a un sector de docentes municipales del beneficio del Decreto Ley 3551. Han buscado reconocimiento de esta deuda histórica, se han formado comisiones, lo hemos pedido desde el Parlamento por décadas pidiendo su reparación efectiva. En lo personal, he sostenido por muchos años que el Estado debe reconocer esta deuda y avanzar en su reparación efectiva. En diciembre pasado, esa lucha social y jurídica dio sus primeros frutos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile a pagar la deuda histórica a un grupo de 846 profesores y profesoras. Estos docentes que recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos trabajan para las municipalidades de Vallenar, Chañaral, Chanco, Peyúgue, Parral y Cauquenes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Chile de la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y a la propiedad de las personas docentes. En su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que, abro comillas, el Estado deberá pagar directamente a las 846 víctimas o a sus derechohabientes la suma todavía debida en 3 tractos anuales, empezando a contar el primer plazo de 1 año de notificada la sentencia. Para el pago de estos tractos se debe tomar como base los montos establecidos en la lista, los cuales deberán actualizarse a la fecha efectiva de su pago. Cierro comillas, dice la sentencia. Lo que corresponde ahora, presidente, es que el Estado de Chile cumpla la sentencia y pague lo definido por la Corte Interamericana. No corresponde entrar en maniobras dilatorias frente a la sentencia, que es clara en señalar que debe pagarse directamente a las 846 víctimas o sus herederos en 3 fases anuales. Pido al ministro de Educación y al ministro de Hacienda que se dispongan y provisionen los recursos fiscales para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana por la deuda histórica de los profesores y profesoras. Solicito además se oficie al señor ministro de Hacienda para que indique el cronograma de pago a las y los profesores individualizados en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer cuándo serán las fechas de pago en las que el Estado de Chile va a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, pido al Gobierno de Chile que se cumpla la sentencia y se respete la dignidad de las profesoras y profesores que recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, solicito al ministro de Educación reinstale la mesa de trabajo para reparar al resto de los profesores dañados, que son parte y legítimos deudores también del Estado de Chile de esta deuda histórica, que no recurrieron a la Corte Interamericana, que no están dentro de los 846 profesores y profesoras individualizadas, pero tienen el mismo derecho de recibir el pago por la deuda histórica. He dicho, señor presidente. Gracias, senadora Provost.